Esto es Prepa en línea CEP. Mi nombre es Omar Benítez Arenas. En el módulo 14, actividad integradora 1. El átomo y sus alcances. Asesor virtual, Adolfo Jesús Aguilar Garayoa. Grupo M14C4G22-049. El átomo y su descripción. El átomo es la parte más pequeña de la materia. La palabra átomo proviene de la palabra griega atomón, donde A significa sin y tomón significa corte, o sea que no se pueden dividir o partir. La estructura del átomo está compuesta de un núcleo atómico o nucleón. En él encontraremos protones, que son partículas con cargas positivas, y neutrones, con partículas sin cargas o neutras. Alrededor y orbitando el núcleo se encuentran los electrones, que son partículas con carga negativa y son unas 1836 veces más ligeras que los protones y los neutrones. A lo largo de la historia se han venido desarrollando diferentes teorías sobre la composición de la materia. Debemos remontarnos hasta la antigua Grecia, con Demócrito, matemático y filósofo griego, nacido en el año 460 a.C., a quien se le considera como uno de los fundadores del atomismo. Según su teoría atómica de la materia, decía: la materia podría ser cortada o dividida una y otra vez hasta llegar al punto donde ya no era posible cortar o dividir, a la cual se le llama átomo. Todas las cosas están compuestas por partículas diminutas. Afirmaba que eran indivisibles e indestructibles, de materia pura, que se mueven en la eternidad en un infinito espacio vacío. Los átomos son la materia, pero difieren en forma, medida, peso, secuencia y posición. Además, sostenía la creación de mundos como la consecuencia natural del incesante movimiento giratorio de los átomos en el espacio. Teoría atómica de Dalton. John Dalton propuso el primer modelo atómico entre los años 1803 y 1808. Fue químico y físico británico. Retomaba las antiguas ideas de Leucipo y Demócrito. La teoría atómica de Dalton está compuesta en 4 partes. En la primera aseguraba que toda la materia está hecha de átomos. Las sustancias se pueden dividir hasta partículas indivisibles y separadas, llamadas átomos. La segunda parte de su teoría establece que todos los átomos de un elemento son idénticos tanto en masa como en propiedades. Los de otros elementos tienen diferente masa y no se pueden crear o destruir. En la tercera teoría, Dalton propuso que los compuestos son combinaciones de 2 o más tipos diferentes de átomos. Por ejemplo, esto ocurre cuando se combinan el azufre y el oxígeno, donde un átomo de azufre y uno de oxígeno forman el monóxido de azufre. Y si a esta molécula ya compuesta se añade otra molécula de oxígeno, obtenemos el dióxido de azufre. Mientras, en la cuarta parte de su teoría, en una reacción química, los átomos se reacomodan para formar nuevos compuestos. Parte de esta primera teoría atómica tuvo que ser modificada con base al descubrimiento de las partículas subatómicas y los isótopos. La teoría de John Dalton sigue siendo válida en algunos aspectos. Hoy en día se considera a John Dalton como uno de los mayores e incluso el mayor estudioso sobre los átomos en la historia. Modelo atómico de Thomson. Joseph Thomson, inglés nacido en el año de 1856, fue un químico destacado por diversos aportes como el descubrimiento del electrón, su modelo atómico, el descubrimiento de los isótopos e inventor del espectrómetro de masa. En 1906 fue galardonado con el Premio Nobel de Física. Los experimentos que dieron origen a la propuesta del modelo atómico de Thomson, propuesto en 1904, se realizaron en 1897, cuando anunció el descubrimiento del electrón, pero no fue hasta el año de 1902 que se reportó su modelo atómico, que considera al átomo como una gran esfera con carga eléctrica positiva.
en la que se distribuyen los electrones como pequeños granitos al que llamó budín de pasas, pues el modelo hacía alusión a un trozo de pan inglés con pasas. Modelo atómico de Rutherford. Ernest Rutherford nació el 30 de agosto de 1871. Conocido también como Lord Rutherford, fue un físico británico nacido en Nueva Zelanda. Se dedicó al estudio de las partículas radioactivas y logró clasificarlas en alfa, beta y gamma, por lo cual se le otorga el Premio Nobel de Química en 1908. Su teoría del modelo atómico propuesta en 1911 consiste en que el centro del átomo está constituido por el núcleo donde reside su masa con carga positiva, a la que llamó protón, y una atmósfera electrónica compuesta de órbitas indeterminadas en las que se encuentran los electrones, como el sistema planetario, por lo que debe haber espacio vacío. Sin embargo, se tenían algunas dudas sobre este modelo y fue hasta 1920 que James Chadwick, con experimentos semejantes a los de Rutherford, lo confirma y además descubre una partícula atómica con una masa igual a la del protón y sin carga, a la que llamó neutrón. Modelo atómico de Bohr. Niels Bohr fue un físico danés que nació el 7 de octubre de 1885 en Copenhague, Dinamarca. El modelo de Bohr era una modificación al modelo Rutherford. Las características de un núcleo central pequeño y con la mayoría de la masa se mantenían. Los electrones orbitan alrededor del núcleo similar a los planetas alrededor del Sol, aunque sus órbitas no son planas. El modelo atómico de Bohr se presentó en 1913. Los principios básicos del modelo atómico de Bohr establecen que las partículas con carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo y contienen la mayor parte de la masa del átomo. Los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo en órbitas que tienen un tamaño y energía establecidos y circulares, por lo tanto, no existen en un estado intermedio entre las órbitas. La energía de las órbitas está relacionada con su tamaño. La energía más baja se encuentra en la órbita más pequeña. Cuando más lejos esté el nivel de energía del núcleo, mayor será la energía que tienen. Cada nivel de energía tiene diferentes números de electrones. Cuanto menor sea el nivel de energía, menor será la cantidad de electrones que contenga. Por ejemplo, el nivel 1 contiene hasta 2 electrones, el nivel 2 contiene hasta 8 electrones, el nivel 3 contiene hasta 32 electrones y así sucesivamente. Los electrones pueden saltar de nivel o de órbita. Este salto solo puede ocurrir desde y hacia las órbitas permitidas. En otras palabras, un electrón que salta de una órbita exterior a una interior pierde energía, que se desprende en forma de fotón o de luz. Si salta de una órbita interior a una exterior, gana energía. Reacciones y ecuaciones químicas. Una reacción química es el proceso en el cual una o más sustancias a las cuales se les llama reactivos transforman su composición a una o más sustancias nuevas a las que se les llama producto. Una ecuación química es aquella que a través de números y símbolos interpretamos lo que ocurre en una reacción química. Veamos una reacción química con su respectiva ecuación para la formación de agua. Del lado izquierdo tenemos los reactivos, 2 moléculas de hidrógeno y 2 moléculas de oxígeno. Una vez que se ejecuta la reacción, obtenemos hacia el lado derecho el resultado o producto, o sea, 2 moléculas de agua. La flecha que tenemos entre reactivos y producto se le conoce como produce. Ahora veamos la estructura y modelo atómico de esta reacción. El coeficiente 2 indica el número de moléculas del elemento. Los coeficientes 1 no se escriben. Las letras representan los elementos químicos, tanto del lado de los reactivos como del lado del producto. El subíndice nos indica la cantidad de átomos que hay en la molécula. Los subíndices 1 no se escriben. Por último, la flecha significa produce.
Reacciones químicas. Existen 4 tipos de reacciones. La primera de síntesis, donde A más B producen AB. De descomposición, donde AB producen A más B. De sustitución simple o simple sustitución, donde A más BC producen AC más B. Y de doble sustitución, donde AB más CD producen AD más BC. Y para balancear las ecuaciones químicas existen 2 métodos: el método de tanteo y el método de redox. Enlaces químicos. Es la fuerza entre los átomos que los mantienen unidos en las moléculas. Cuando 2 o más átomos se acercan lo suficiente, existe la posibilidad de crearse una fuerza de atracción entre los electrones de los átomos individuales y el núcleo atómico entre átomos. Si esta fuerza es lo suficientemente fuerte para mantener unidos los átomos, entonces se formará un enlace químico y existen 3 tipos de enlaces. Enlace iónico. Uno de los átomos en el enlace cede electrones formando un catión, o sea, un átomo con carga positiva, y el que recibe el electrón forma un anión, o sea, un átomo con carga negativa. Enlace covalente. Los átomos comparten los electrones y ocurre en átomos de enlace no metálicos. Enlace metálico. Ocurre entre átomos de metales cuando estos pierden electrones de sus capas externas y forman una nube electrónica a la cual se le conoce como mar de electrones que ayudan a mantener unidos los núcleos atómicos entre ellos.